Socorric ya es mortidad. ¿Cómo han hecho en español? Porque, claro, es que la referencia para nosotros es muy oscura. Mira, yo creo que una cosa que podríamos hacer con este podcast es ampliarlo y entrevistar a personas relacionadas con Rick y Morty. Y la primera persona que me encantaría entrevistar es a la pobre Alma, que se dedica a traducir estos títulos, que, por supuesto, tiene que ir a buscar cómo se llamó la película que estén referenciando en español. Uh-huh. Pero aparentemente, asumo, no sé si hay alguien, si hay algún amigo sudamericano, por ejemplo Uruguay, donde nos escuchan mucho, por favor que nos diga si los títulos los traducen a la versión que tiene la película en ese país. Claro. Porque, claro, tienden a ser diferentes. Aquí se llama así porque Socorric ya es mortidad. Hay que agradecerlo porque este título se entiende. Bueno. Porque la película en España se llama Socorro, ya es Navidad. Que el título original es National Lampoon's Christmas Vacation. Como National Lampoon es una referencia que no se pilla, pues en España la película en su momento, que es del año 89, esto ha cambiado mucho. Hoy en día a lo mejor ni siquiera quitarían la referencia. Porque hoy hay una tendencia a dejar los títulos en el idioma original. Y cambió muchísimo desde que yo veía cine en los 80. Yo recuerdo la película esta, ¿cómo se llama? La de Eric el Vikingo. Ni idea. Sé cuál es, pero vale. No. En esa película, en un momento dado sale lo que yo entiendo que en versión original debe ser la palabra berserker. ¿Sí? O sea, los vikingos, en un momento hay un vikingo que se pasa toda la película poniéndose, entiendo que berserker. Eso en español era Frenetic Clock. O algo así. O sea, lo habían puesto. Porque, claro, aparentemente en los años 80 la palabra berserker no era conocida. No lo sé. Se hacían títulos, cosas muy raras, muy raras. Se siguen haciendo de vez en cuando. Hoy en día son tan poco habituales que cuando pasa... Creo que la película esta, una de estas películas japonesas, que además tiene una pinta espectacular de animación, no me acuerdo cómo se llama, de uno de estos animadores japoneses modernos, que no son Miyazaki, pero sí que tienen su propia perspectiva del anime y no es el de 5 centímetros por segundo, ni Your Name, es el de Your Name, no me acuerdo. Lo voy a buscar, luego esto lo cortaré y no hay... Pues sí, es Makoto Shinkai. Ah, vale, pues ya está. Makoto Shinkai, vale, perfecto. Vamos a buscar la película de Makoto Shinkai. En el podcast final, pues tampoco pasa nada. Va a parecer que no sabíamos de memoria el nombre del señor. Lo sabíamos y esto... Suzume's Door Locking se llama. La última película que va sobre puertas y estas cosas. Tiene una pinta espectacular, porque además creo que una de las cosas que hacen, vamos a ver, las películas de anime no suelen tratar el campo japonés. Y Japón es un país muy dividido por líneas de... Bueno, como España, es decir, capitales y provincias, ¿no? Uh-huh. Entonces las provincias son provincias y muy provincias y además, por supuesto, como pasa en muchos países, se están quedando despobladas. Y también creo que hay una línea que atraviesa el país de norte a sur y divide la parte del país que da a lo que es China y la parte del país que da a lo que es el Pacífico. Y que hay muchas diferencias culturales de nivel socioeconómico y esta película tiene muy buena pinta porque trata ese tipo de cuestiones. El meme, que no sé hasta qué punto es real, es que esto se iba a llamar en España Antes muerta que sin silla. Ah, cierto, es verdad. Sí, claro. Lo vimos hace poco. Sí, claro. Es un meme, lo que pasa que es una cosa que en los 80 hubiese pasado sin ningún problema. ¿Te lo puedes creer? Hay una película famosa que se llama Ice Princess, que es realmente interesante, que se llama... Triunfando, patinando, ¿cómo era? Triunfé patinando, algo así. Sí, cantando, triunfé patinando. No, cantando no canta, no. Soñando, triunfé patinando. Soñando, eso, exactamente. Y es de 2005. Se llama sí. simplemente Ice Princess y además la película es interesante. Es Michelle Trachtenberg cuando salía haciendo películas. Y tiene un rollo curioso que, bueno, que no es la típica habitual dentro de la normalidad. Pero bueno, ves ese título y te lo crees. Es como cuando se pusieron de moda, ¿no? En los 80, porque todo era como puedas. Como puedas, sí, aterriza como puedas. Atrapa como pueda, y al final todo era... Pero claro, era una manera de saber qué tipo de película ibas a ver. Sí, exacto, era un marcador, porque además la que empezó con todo este rollo se llamaba simplemente Avión. Avión, claro. Y en España alguien dijo aterriza como puedas y a partir de ahí se convirtió en marca.
Lo de National Lampoon, hoy probablemente lo dejarían porque hoy National Lampoon es una referencia un poco demasiado antigua. Una referencia más moderna se quedaría sin mayor Y problema. una referencia que culturalmente aquí en España pues no, digamos, no es relevante, no significa nada. Tendrías que hacer una referencia con el jueves o algo así, que sería algo así como equivalente, Sí. pero no va a pasar. El título original es Rictional Morpuns Rigmas Morcation, que no se entiende nada. Supongo que a menos que tengas el título justo en la cabeza, Socorro ya es Mortidad, que es el título. Socorric ya es Mortidad. Queda un poquito mejor. Yo esto debo una vez más felicitar a la pobre persona que hace estas cosas. Y mi pregunta es, antes de empezar con el episodio, por supuesto estamos con Curva Finita número 10, el episodio 10 de la sexta temporada. Y mi pregunta es, ¿nos dieron el fin de temporada que queríamos o el que merecían? Es un final de temporada un poco raro porque, bueno, por una parte es una aventura que podría haber sido prácticamente una aventura en cualquier parte de la trama, ¿no? En general. En general la idea esta del episodio de Navidad y la espada láser casi que podrían haberla incluido en cualquier parte del episodio, pero sí es verdad que hay una revelación que es la que nos marca un cierto punto y final a la temporada y nos abre perspectivas hacia la próxima, pero como siempre ocurre aquí en Rick and Morty, obviamente esas perspectivas probablemente pues no se lleguen a cumplir y como dice Rick, probablemente esta idea con la que comenzó, ¿no? La primera temporada, el primer capítulo del enfrentamiento entre nuestro Rick y el Rick Prime, pues aquí se desvela que ocurrirá en la siguiente temporada, cosa que puede, pues que obviamente no sea verdad y en la séptima temporada no volvamos a ver a Rick Prime. Además dice eso de a lo mejor sucede todo de fondo. Claro. Que nadie lo sabe, menos nosotros. De hecho, ha estado sucediendo de fondo, claro, ha estado de fondo porque descubrimos que Rick pues lleva un tiempo investigando a ver dónde se encuentra Rick Prime. A mí lo que me llamó la atención del episodio fue lo extremadamente inteligente que es en el sentido de hace lo que mucha gente en el Reddit sospechaba, pero tampoco lo hace. El temor era que fuesen a revertir el desarrollo de Rick, pero eso no es lo que sucede. Sucede algo muchísimo más interesante, que es que descubrimos, y además en al menos 2 ocasiones lo dejan claro, es decir, para que entiendas que otras cosas sí sucedieron al Rick que conocemos, que al principio, y además se ve claramente luego al ver el episodio, es decir, el Rick que llega al sol ya no es nuestro Rick, es un robot. Y que al principio de la aventura con los Caballeros del Sol se cambió por un robot después de darse cuenta de que Morty, como Morty lo tenía. Y además siguiendo de forma muy coherente esta idea de que su enfado es no haberle hecho caso y haberle llamado aburrido. Exacto. Es su gran decepción, que aquí vemos, que ya la comentábamos, ¿no? En el capítulo anterior, que era un poco uno de los temas, ¿no? del episodio. Y aquí vemos que efectivamente pues eso tuvo una consecuencia. Pero la consecuencia no es un castigo, es todo lo contrario, es un retirarse del mundo. Me voy a retirar, me voy a centrar en mi obsesión y les voy a dar lo que quieren. Un Rick que es capaz de... Hay una escena súper bonita, súper tierna, con las 2 Beth que están cada una en el sofá y tienen un hueco en medio cubiertas con una mantita. Y luego vemos a Rick el robot cubierto con la mantita, inventándose el juego este de vamos a ver si soy un robot o no soy un robot, porque está deseando que descubran que es un robot y lo saquen de su miseria, porque el pobre está pasándolo fatal. La pena del robot, esta pena que el robot manifiesta de estoy engañando a mis seres queridos. Porque estoy programado para hacerlos feliz, pero a través de un engaño. Entonces... Es un engaño. Hay una contradicción brutal que el robot está expresando continuamente desde el momento en que Morty lo descubre. Es decir, desde su punto de vista, en el momento que Morty descubre que es un robot, que sucede siente un alivio a los 3 o 4 minutos del episodio, es decir, no dura nada, siente alivio y por tanto da por supuesto que su función ya terminó, pero en un momento dado Morty le dice, no, ¿qué dices? Es Navidad.
sube arriba y hazlos felices. Y es súper tierno además ese momento porque Summer dice algo de siempre tuve miedo de bajar las barreras en las reuniones familiares, pero aquí estamos, ¿no? Y es todo, para el pobre robot es peor todavía. Así que es una cosa simpática. Lo guay que es el robot, el team-up entre el robot y Morty, la figura de la autoridad que traiciona, que es Rick, pero bueno, Rick lleva traicionando desde siempre, con lo cual no pasa nada. Y el presidente de los Estados Unidos, que resulta ser un traidor de un calibre mayúsculo. Por cierto, lo del presidente de los Estados Unidos remite al episodio 10 de la tercera temporada, que acababa así, con el que se llamaba el Rick Sajero del Mortimiedo. Esa es más comprensible. Sí. Que terminaba con la batalla esta en la Casa Blanca entre Rick y el presidente. Y aquí se produce algo similar entre el presidente y Rick Roboc y Morty. Que como todo buen fan de Star Wars, odia Star Wars. Odia Star Wars. Además, es interesantísimo porque es un episodio también sobre el fandom y la relación que los fandoms mantienen con las propiedades intelectuales. Como no pueden usar su propio fandom, aunque sería gracioso, y el fandom... Vamos a ver, el fandom de Rick y Morty tiene fama de tóxico, muy tóxico, con acoso a las guionistas en alguna temporada y cosas así. Y por supuesto todo el rollo de la salsa Szechuan, que fue lo que ya dejó conmocionado. Fue el punto de inflexión, ¿no? Claramente dejó conmocionado a Dan Harmon y sobre todo a Dan Harmon, porque es el que manda, y les llevó a dejar clara cosas. Y otra cosa divertida es lo inútil que es Rick en este episodio. Es tremendamente inútil. El Rick real, no el Rick robot. Y además sale desnudo la mayor parte del episodio. Porque además aquí es Morty el que nuevamente es casi protagonista, ¿no?, del capítulo y es el que soluciona la papeleta, obviamente junto al presidente. Es un Morty además tremendamente capaz. Es un Morty, remite mucho al primer episodio de la temporada, pero es un Morty muy capaz, que da órdenes y organiza, y que mantiene un conflicto con Rick, más que nada porque, a ver, ¿me entiendes? Son 6 temporadas, vamos a considerar las 5 anteriores, 5 temporadas amargando la vida a tu familia. Hasta yo un día te llamo aburrido y tú te pones como un loco. Claro, Rick en parte lo hace porque como sabe que él no es capaz, por mucho que haya evolucionado a lo largo de la temporada, pues le pone un robot y así todos contentos y felices. El problema es que si haces eso te apartas del mundo. Lo que yo creo que va el episodio es que vemos las consecuencias de qué pasa si Rick se aparta del mundo. Hay un comentario de la Diane cibernética del primer episodio de la 6ª temporada que le dice: les has contado lo que les pasa a todos los que te quieren, a todos tus seres queridos, ¿no? Y entonces hay un rollo ahí de trauma porque mis seres queridos mueren si son mis seres queridos, pero por otra parte no se puede vivir sin seres queridos. Y de hecho que hace referencia, ¿no?, cuando les regala a las dos veces, ¿no?, el cuadro es precisamente pues de ella de pequeña antes de que muriesen, ¿no? En un universo donde no murieron, no fueron asesinadas, lo cual plantea muchísimas preguntas, porque esa vez que seguimos es claramente un universo donde no fue asesinada porque es adulta, y además hemos visto sustituir a muchas veces de universos alternativos donde no murieron, así que no está nunca muy claro a qué parte es, qué pasa en los universos donde ella no muere, ¿no? Pero aparentemente no muere, pero Rick se queda con ella el tiempo suficiente como para que haga la foto, que era el truco de las barritas aquellas que vendían en la Ciudadela, ¿no? De un Rick que había disfrutado de su familia, ¿no? De la felicidad aquella. Entonces, eso es una cosa que no acaban de dejar muy clara, ¿no? Y me gusta mucho esta idea de que un poco todos, después de 6 temporadas, ¿no?, la familia sigue teniendo como una esperanza en Rick, ¿no? Sí. La familia sigue esperando que en algún lugar, aunque sea como dice aquí, ¿no?, un 22%, y obviamente ya entendemos por qué ese número tan exacto, ¿no? Precisamente porque está literalmente programado, no es un número que dijo al azar. Es decir, aquí ya descubrimos que el propio Rick configuró este robot para que fuese un 22% más agradable que él mismo. Y la familia está esperando que todo, es decir, aquí hemos visto, ¿no?, como en esta temporada hemos visto como Jerry
se alegraba de que oficialmente fuese amigo de Rick. Aquí mismo, cuando le ofrece, ¿no? Cortar el pavo. El jamón. El jamón. Porque, claro, el pavo no puede. Summer le dice, te está dando la oportunidad de entrar en su familia biológica. Es decir, le da. Es decir, hay todavía esa esperanza de que en algún momento Rick sea realmente uno más de la familia, obviamente con lo que eso supone de cariño. Obviamente aquí lo que hace es comprar un poco la felicidad, ¿no?, de todos ellos, regalándole esta serie de regalos en la primera temporada, porque además es un poco, son como son regalos muy personales, ¿no?, para todos, aunque lo que le regale a Summer sea dinero, para ella el dinero es algo realmente importante, que aquí vuelven a mencionar que tiene 17 años, con lo que habíamos visto, ¿no?, un par de capítulos anteriores, cuando Previously Leon lo liaba todo, veíamos el cumpleaños, ¿no?, el cumpleaños de Summer, que cumplía 18, y aquí vemos, ¿no?, que Summer pues obviamente sigue teniendo 17, y además se menciona la edad de los dos personajes, se menciona la edad también de Morty, que dicen que tiene 14, es decir, que aquí hacen referencia a las dos edades, que es un detalle también interesante, por saber que estos personajes siempre van a tener 17 y 14 durante los 70 episodios que nos quedan. Sí, es muy curioso que además insisten, es un tema que ha salido varias veces a lo largo de la temporada, las edades de estos personajes y en algún momento expresando la duda de cómo puede ser eso, pero aquí está. Por cierto, el comentario, tú tienes hija adolescente, yo tengo hija adolescente, el comentario de dinero, ¿cómo lo supiste? Tienes 17 años, no puede ser absolutamente más exacto que, vamos, es la parte que me hacía que me reía, fue el primer momento en que me empecé a reír. Me encanta también el que a Jerry le regala lo de la película esta Miracle en 34th Street, que no sé cómo se llama en español. Milagro en la calle 42, creo que era, ¿sí? O Milagro en Navidad o algo así. Sí, la versión del año 47, ojo, no el remake, ¿no? De ilusión también se vive. ¿Es el título en español? Aparentemente la primera versión se llama, aparentemente se llama así. La segunda cualquiera sabe cómo se llama. Bueno, el asunto está en que hace referencia al Milagro de Navidad, que es todas las escenas de Milagro de Navidad que tienen con Rick. Y también que la película tiene 2 horas más de básicamente un señor gritando el nombre de una calle de Nueva York. Y que hay otro milagro también. Y esta idea, hasta Jerry se cansa, ¿no? La idea de que, esto es demasiado hasta para mí, ¿no? Sí, de que la idea de que se puede tener demasiado de algo bueno, ¿no? Y el milagro de Navidad, el milagro del robotito que nos está haciendo feliz y es el que por fin la familia puede tener el momento que luego se revela falso. Mi escena preferida del episodio es la cuando está esa de corta tú el jamón, el robot se sabe indigno de cortar el jamón, desde que Morty lo descubrió, lleva intentando morir, pero no puede morir por distintas razones y está deseando que descubran que es un robot. Y Morty aparece, está como enfadado, dice que es un robot y la familia lo ataca. Además lo atacan inmediatamente, es decir, no expresan ninguna duda. Es decir, por una parte, obviamente, es decir, tengo una decepción, pero no dudan ni un segundo. Es decir, Jerry inmediatamente le corta el brazo para comprobarlo y no pasa ni medio segundo desde que lo escucha a que corta el brazo es decir, no expresan la más mínima duda y obviamente lo siguiente que expresan es un gran enfado en forma de un ataque violento en cámara lenta. Pero la familia, digamos, obviamente teniendo la esperanza de que no fuese un robot, a pesar de las numerosas pistas que había dado, tampoco dudan en que eso sea cierto y de que sea un robot, porque saben que Rick es capaz de algo tan mezquino como eso, claro. Y lo atacan, se convierte en furia de inmediato. Sí, pero además una escena como muy chula, en más cámara lenta, una de las veces que usan la cámara lenta, porque además no dura nada en realidad. Es con villancico de fondo. Y luego como un ritual muy pagano, porque usan las piezas de robot para decorar el árbol. Y le ponen ahí la cabeza arriba del todo. Así me recordó, no sé, estas películas de folk horror británico, ¿no? Una cosa así. Y luego el rollo del regalo de Morty era, bueno, las fotos para las dos veces, porque no sabemos, dice, además no sabemos cuál es la real, lo cual es un comentario un poco raro, porque las dos son reales, en el sentido de que las dos existen. Supongo que quiere decir no sabemos cuál es la original. Claro, cuál es la original, claro.
Y a Morty le regala una espada láser, que en mi época se llamaban espadas láser o espadas de luz, ahora se llaman sables láser, no sé. Igual que se decía Jedi, ahora se dice Jedi, pero bueno, el lenguaje cambia y estas cosas. Que le llevó mucho tiempo encontrar y viene de un sitio muy lejano y los portes lo dicen. Y se lo lleva un arma noble. Que es el segundo capítulo seguido en el que vemos el protagonismo de una espada. Sí, y además es muy interesante lo que pasa con las espadas, pero a eso llegamos. La escena de Fruit Ninja, donde le empiezan a lanzar fruta, se cae la espada, cae perfectamente vertical y empieza a viajar hacia el centro de la Tierra. El Reddit, te voy a contar, estaba algo disgustado con esta idea, porque no sé en qué medida es canon que las espadas se apagan cuando dejas de pulsar el botón. Y que si siguen funcionando cuando las lanzas es porque el que las manejaba está usando la fuerza para mantenerlas encendidas. Con lo cual, en teoría, en cuanto cayese al suelo, se hubiese apagado y no hubiese pasado nada. Pero bueno, empieza a atravesar el complejo, bajan el complejo, van en el complejo. El complejo, por cierto, tiene 22 plantas y una planta X por debajo, que no sé exactamente lo que será. No sé si es la que vemos, el sótano, pero tiene un bar de sushi en la planta 15, que es uno de los grandes chistes del episodio desde mi punto de vista, esta idea del bar de sushi japonés que está colocado en el sitio, en Tokio, en el sitio más inverosímil del universo, porque además que era el de... El señor, el Giro. Sí, tiene toda la cara. Sí. Que es todavía más pequeño, porque este tiene mesas a los lados, pero supongo que había que decorarlo. El de Giro famosamente está en una estación de metro y es un sitio donde caben 7 personas, pero eso es habitual en algunos bares japoneses. Y es ahí donde comió Obama y todo el que pasa por allí iba a Giro. No sé si Giro sigue existiendo. Cuando yo intenté ir, no intenté ir, pero porque mi hija era vegetariana en ese momento, entonces no iba a funcionar. El menú costaba unos 300 euros. O sea, te sientas ahí y te pone un menú, el tío. Es un chiste, una referencia a eso, y me encanta que pregunte por el rollo de anguila. Todavía pones el rollo de anguila y el robot está pues deseando esperar ahí tranquilamente a que baje. Que además no era mal plan, que más daba, ¿no? Sí. Esperas ahí a que baje la espada y la pillas en cuanto atraviese el suelo. Pero por alguna razón, Morty está empeñado en ir al piso 10 y es donde descubrimos a Rick ahí en calzoncillo. Y sin afeitar. Mirándole el culo a un tío durante todo el episodio, básicamente. Sí, porque es como es la clave, ¿no? La clave la tiene en el culo danzarín de Rick Prime y va viendo diferentes versiones con más y menos pelo. Algo que en los vídeos de YouTube han tenido que pixelar y tal, porque parece que YouTube te tira el vídeo si sale un culo. Sí, es que es lo peor que puede pasar, ¿eh? Sí. Es simpático también que, por supuesto, repiten la escena de Obi-Wan, atácame y me quedo convertido en ropa. Morty hace ese comentario graciosísimo de ahora eres camiseta Rick. Sí, porque hay un momento, claro, es decir, Rick and Morty es una serie tan imprevisible que cualquier acción puede desencadenar, ¿no? Una nueva historia. Y aquí yo por un momento le reconozco que durante un par de segundos, ese par de segundos en los que está Morty buscando a ver qué ha pasado, ¿no? Con el cuerpo de Rick, porque le ha dado con la espada láser y se ha desintegrado como Obi-Wan, el capítulo podía haber seguido por ahí y habernos contado cualquier otra, pero bueno, lo resuelven rápido diciendo que simplemente estaba escondido detrás del carro, ¿no? De las frutas. De la carro de la fruta. Lo simpático es que luego sale Rick real sin ropa. Es decir, uno pierde la ropa y el otro sale sin ropa, que a mí me parece estos pequeños cositas que meten en los guiones. Y aparece el presidente comentando que tienen un problema. El problema de Morty es que ha descubierto que el Rick con el que estaba tan encariñado era un robot, pero no, es que hay un sable láser descendiendo hacia el centro de la Tierra y el cristal, que alguien lo grita de fondo, va a destruir el núcleo y por tanto el planeta. Y el presidente finge no ser un fan de Star Wars. Finge criticarla. Y hace todo a lo largo del episodio hace todo este tipo de comentarios, porque además es interesante porque es un fan de los antiguos de verdad, porque a él le destruyó Star Wars el episodio 6, digo 5. Sí, 6. El de los Ewoks. Sí, a ver, el de los Ewoks es un episodio que siempre ha tenido muy mala fama, es decir, no
en principio a nadie le gustaba hasta hace unos años, y siempre ha sido como el episodio, precisamente aquí lo dice, ¿no? Que se convirtió All Muppety, dice que empezó todo a sacar muñequitos y tal, y ese es un episodio que siempre ha tenido muy mala fama y muy mala prensa. Como suele ocurrir, pues que con el tiempo se ha reivindicado un poco en comparación con todo lo que hizo George Lucas después, pero sí, efectivamente aquí lo primero que dice el presidente es que precisamente que Star Wars es silly, que es una tontería, que es una cosa para niños y que al final no hace a nadie feliz. Es decir, que la realización de estas películas, por mucho que haya muchos fans, al final nadie está feliz y provoca más miseria que alegrías. Todos estos comentarios sobre quién destruyó la franquicia, fue Disney, fueron las precuelas, pero a mí me resulta interesante porque yo recuerdo esa época, recuerdo los fans de Star Wars. Hoy es difícil de creer, pero hubo una época en la que Star Wars era una cosa que ya no existía. Uh-huh. Eran unas películas que se habían hecho en su momento, sí, pero a finales de los 80, a principios de los 90, bueno, antes del estreno de las versiones nuevas, de las versiones remozadas. Pero claro, esas remozadas ya estaban en camino las otras, y fueron un poco para pavimentar Por eso, pero hubo una época así alrededor de finales de los 80 donde, bueno... Sí, digamos que desde el 87 al 97, durante esos 10 años, Star Wars era una cosa que existió allí, a lo lejos, pero ya está. Y tenía fans, como había fans de, yo qué sé, de los seriales de Flash Gordon, una cosa en este plan. Bueno, no tanto, porque los fans de Star Wars siempre fueron muchos y molestos, pero sí. Yo recuerdo la época, soy tan mayor que recuerdo el disgusto de la gente, de los fans, por el episodio 6, claro, el de los Muppets, el de los Ewoks, que es un episodio muy gracioso, pero bueno, lo que siempre se dijo son películas de magos espaciales para niños. Pero el presidente finge no ser fan, montan todo este rollo de cómo vamos a recuperar la espada. Enrique aparece por ahí en plan no toques mis cosas, pero es un Rick como muy, muy ineficiente. Es un Rick que... Sí, ni quiere ayudar, porque es un problema que un poco le da igual, es decir, no hace nada por ayudar. Al final sí le piden ayuda y obviamente su reacción es de que no me apetece ayudar, no me apetece ayudaros en este tema, y al final pues tiene que ser Morty, ¿no?, el que se monte con el presidente. De hecho, cuando intenta ayudar, lo intenta hacer, ¿no?, con la espada esta, sí, con la otra espada láser que se supone que él tiene, y además que nuevamente, como la anterior que vimos en el capítulo anterior, es una espada también con una inteligencia artificial, que en este caso es una inteligencia artificial que se rebela contra su propio creador y monta una masacre en Venecia. Toda esa parte me resulta extremadamente divertida porque, primero, Rick, su propuesta es destruir, que es la propuesta que uno espera de Rick, efectivamente. Su propuesta es destruir la espada. La propuesta de Morty es recuperarla, porque es su juguete y hay un punto en que, bueno, es el regalo que le hizo una persona querida, ¿no? La del presidente sabemos que es recuperarla, después lo descubrimos, pero finge que no, que le da igual. Pero Rick se niega a ayudar, así que empiezan a construir la máquina esta para excavar y colocarse debajo de la espada. Le piden a Rick, le piden como ayuda, y él al final, que mejore el drill que van a usar, pero no van a llegar a tiempo. Y es cuando todo el rollo de la espada. A mí lo interesante de la espada esta con inteligencia artificial es lo diferente que es con la espada de la inteligencia artificial del episodio anterior. Que el Robo Rick miraba la espada con un cariño y una emoción y una alegría. Y el Rick real es incapaz de tratar a la espada con un poco de respeto. Termina discutiendo, ¿no?, con la propia inteligencia artificial. Claro, hace un micromanagement continuo que la espada acaba harta. Es decir, está siempre de fondo del episodio que Rick solo es incapaz de hacer las cosas, que no le van a salir si las intenta hacer. Y en este caso, tratar con un mínimo, ni siquiera cuando le conviene, tratar con un mínimo de respeto al objeto con el que está hablando, es capaz. Y como él es el que está en control, pues él manda y el otro se tiene que obedecer, pero la espada se revela. Y entonces dice, voy a desconectar mi cerebro. Y es cuando provoca la masacre esta, que el presidente atribuye inmediatamente a los saudíes. Porque bueno, empieza además el proceso genial. El actor ese lo hace de fábula, porque el proceso de autoconvencimiento se lo podremos atribuir
es algo que podrían haber hecho, y acaba con un lo hicieron ellos. Y te mueres. Sí, hay un par de mensajes, ¿no? Sobre conspiranoia también. Cuando Rick dice lo de si quisiese que el gobierno me escuchase tendría una Alexa, ¿no? En mi salón. Y aquí vemos pues ciertamente que hay que Rick, digamos, un poco también es consciente de que hay una parte de shadow government, ¿no? De gobierno en la sombra, aunque sea el propio presidente de los Estados Unidos, que está ahí presente, ¿no? Ya sea escuchando a Alexa o culpando a los saudíes de cualquier cosa. También hay un comentario cuando se encuentra con Morty la primera vez, que en un momento dado le dice, bueno, te he estado hablando como si fueras un representante de Naciones Unidas, te voy a hablar como un niño o lo de que podríamos cambiar tu edad, que es para que seas mayor de edad legalmente y me puedas votar, ¿no? Sí, además es interesantísimo porque efectivamente han mencionado lo de la edad varias veces. Sí, por supuesto podrían cambiar la edad por decreto, que es lo que le propone. Bueno, el asunto es que Reed, en vista de que todo esto empezó, además hace un comentario que me hace mucha gracia porque dice algo así como que le ofrecen trabajar en la máquina, en el drill que van a usar y Rick dice, eso no lo toco porque tiene piojos neurotípicos. Sí. A mí que me diagnosticaron hace poco con TDAH, pues me identifico porque ahora soy neuroatípico oficialmente, pero es muy simpático porque, claro, da a entender que o Rick se considera, o es un chiste para meterse con la gente, o Rick se considera neurotípico, que probablemente lo sea si se trata de un genio, ¿no? Y es donde inventa todo el rollo de la espada. Lo de la espada fracasa miserablemente. Morty se lo vuelve a insistir, vuelve a recordar. Como fracasa, Rick mejora el drill para que vaya más rápido. Y es como consiguen bajar, recuperar la espada. Lo intenta el presidente y falla. Y luego Morty demuestra una vez más que desde el episodio 1 de la primera temporada de Rick y Morty hasta ahora se ha vuelto increíblemente capaz. Sí, además capaz de controlar, digamos, su destino, ¿no? De tomar las riendas cuando es necesario, llevándole la contraria a Rick, como vimos en el episodio anterior. Obviamente acudiendo a Rick para solucionar los problemas, pero cuando Rick, digamos, no quiere ayudarles o les quiere ayudar, como ocurre aquí, ¿no? Digamos, de forma solamente tangencial, mejorando un poco la tuneladora, él toma las riendas de su destino y no está simplemente a merced de lo que Rick... por eso yo creo que también lleva tan mal Morty el engaño, ¿no? Por parte de Rick, porque digamos como que probablemente él piense que ya está en situación de que su abuelo confíe en él plenamente y si va a hacer algo como esto, digamos, que mínimo que se lo informe a él, ¿no? Él cree ya estar, digamos, en un nivel no a la par de Rick, pero sí en un momento en el que, bueno, pues si vas a estar investigando sobre Rick Time, pues hazme partícipe. También es verdad que cuando Rick bajó la guardia definitivamente al final del episodio de Peacemaster y se confesó, Morty ahí no reaccionó bien, pero hombre, era inhumano esperar que reaccionase bien ante eso en ese momento. O sea, ahí Rick se equivocó en el timing, ¿no? Robo Rick a mí me apasiona, me parece un personaje maravilloso. Lamenté mucho que muriese al final porque Robo Rick es simplemente perfecto, ¿no? O sea, además Morty toma el control y le da órdenes, lo mandó arriba a que entretuviese a la familia por Navidad. El Morty retoma el control, coge la espada, la recupera, él mismo resuelve el problema. Y es cuando descubrimos que el presidente es el emperador. Me hace mucha gracia la idea del robot, esta idea de que está diseñado para engañar, como lo dice en Trick into Loving More. Es decir, está diseñado para engañar. Es decir, el truco es hacer que los demás se sientan queridos, ¿no? Exacto. El truco es hacer que los demás sientan que alguien les está amando. Porque al final es una familia tan disfuncional y están todos tan falto de cariño que simplemente que un 22% más de lo que podría hacer Rick naturalmente ya es suficiente para que todos tengan una felicidad, que no les importe estar sentados delante de la tele viendo a un señor diciendo números de calle y milagros. Ese es el único problema que tiene. Es decir, pero la idea de estar todos juntos en una estampa familiar
ya es suficiente para ellos y obviamente pues nos habla de los faltos, ¿no? De cariños que están todos los personajes. Y además están como muy tranquilos. No se pelean, no se gritan. Empiezan a pelearse. No a pelearse, pero hay un comentario de Jerry después de matar al robot. Cuando Jerry dice, Summer, ¿tienes droga? Sí. Y Summer dice, ¿qué dice? Y dice, eso es que no, ¿no? Pero bueno, el asunto está. El presidente se queda con la espada porque es suya. Porque él pagó con su alma. La traición de Star Wars. Y lo dice, I own Star Wars. Star Wars es mío. Que claro, es el grito de la mayor parte de los fandoms, ¿no? El grito insoportable de los fans de Marvel, que eran fans de Marvel de los cómics y ahora no pueden soportar que la gente diga que son fans de Marvel porque han visto las películas. Es mío porque yo pagué con tiempo, pagué con ilusión y además tú, autor, me traicionas a mí. Lucas me traicionó con el episodio 6. Sí, al final esta dinámica de fandom, lo gracioso es que es aplicable a cualquier fandom y sobre todo, bueno, pues ahora con internet, digo ahora porque obviamente en los años a finales, en el 99 cuando se estrenó el episodio 1, pues obviamente había foros y tal, pero obviamente no tiene nada que ver con lo global que es todo. Y esta idea de fandom, que es el dueño de la esencia de la franquicia, como digo, ya sea Marvel, ya sea Star Wars o ya sea Jane Austen. O Rick y Morty. O Rick y Morty, es decir, hay fandoms para todos los gustos y obviamente algunos son, digamos, más numerosos que otros, pero al final las dinámicas son literalmente las mismas en todos, donde hay un grupo que es el dueño, hay otro grupo que son los recién llegados, que bueno, que por una parte se les agradece que lleguen, pero la opinión de esos recién llegados tampoco tiene mucho valor porque obviamente no han mamado, ¿no? Como dice, no han entregado su alma todavía, como si han hecho todos estos que han sido fans cuando nadie era fan. Son una serie de grupos que al final obviamente son dueños del canon, son dueños de la idea cualquiera que sea, y son los que deciden qué es lo que vale, qué es lo que no vale, qué es canon o qué no es canon. Ahora, por ejemplo, hemos tenido, ¿no? La última, de hecho hace un comentario, ¿no? También el presidente cuando habla de cómo la compra, ¿no? Por parte de Disney, pues ha provocado que haya toda una cantidad de series con efectos especiales muy malos, muy cutres y cosas. Y todas las ruedan en esta cosa verde que tiene. En esta pantalla que no es una cosa verde, sino que es una pantalla, es una pantalla como una televisión gigante, ¿no? Donde se rueda todo. Donde, por ejemplo, yo recuerdo la última visto, la de Andor no la he visto, pero la de Obi-Wan sí la vi y era espantosa. Ya no hablo de la historia, sino a nivel visual era espantosa porque precisamente se veía que todo estaba rodado delante de una pantalla totalmente irreal, inorgánico, y bueno, tengo que darle la razón al presidente en este caso. A ver, si tú haces eso, hay un límite a lo que puedes interactuar con la escena. Si el fondo está generado por ordenador, pues al final es como una especie de obra de teatro, una cosa un poco rara, pero en serie, con lo cual queda extraño. No necesitamos 30 series con algo así, sueltas, ¿no? Como más CGI, pero eso lo dice cuando, después de irse así con la marcha y demás, se va con la marcha imperial, ¿no? Y seguido todos los soldados de información, porque es mía, ¿no? Pagué con el alma. O sea, una característica de todos los fandoms es que los hay mejores y peores, pero son todos tóxicos en algún momento. Sí. Porque se produce un efecto muy curioso, que es un efecto que se produce en el fandom de Rick y Morty, se da por supuesto en el de Star Wars. Primero se da la parte tóxica de perseguir al actor por la película que no te gustó, que pasó con esta actriz de origen asiático con el episodio 8. El de Rian Johnson, que a mí, francamente, como me parece la mejor película de Star Wars, pues no tengo ningún problema, pero... Y además, la más imaginativa. Claro, el problema es, ¿cómo cumplo con el fandom y hago algo diferente? Es un problema irresoluble. No puedes porque el fandom lo que quiere es recuperar lo que vio cuando tenía
13 años en la pantalla del cine, y eso es absolutamente imposible, ¿no? Exacto. No puedes ver Star Wars por primera vez, otra vez. Uh-huh. Recuerdo un caso hace ya unos años, del típico cosplayer, ¿no? Porque se desarrolla otro efecto en los fandom, que es muy interesante, que es el efecto policial, ¿no? De controlar Sí. quién es un fan real y quién no es un fan. Es lo que hace nuestro amigo Andrés Trasado, ¿no? Lo de cuando habla de verdad, ¿no? Fans de verdad, o por supuesto Andrés Trasado lo hace de coña. O eso queremos creer. A lo mejor es todo verdad. Sí, pero de vez en cuando te encuentras con un tuit o con un comentario de alguien que te hace dudar si está de coña o no, y ahí es donde se destapa ver un poco la grandeza de Andrés Trasado al ponerte en una situación en la que tú dices, pero este tuit o este mensaje que ha puesto una persona random es real, y claro, por eso muchas veces los mensajes de Andrés Trasado se confunden por reales, porque hay un universo que está aquí, donde esos mensajes son posibles y se dan. El personaje de Andrés Trasado, para que no lo conozca, en Twitter ahora también está en Mastodon, pero bueno, se llama Andrés Trasado, que por supuesto es un chiste, claro, y es el cinéfilo definitivo, que básicamente ha visto 2 películas y le encanta el Joker. Uh-huh. Ha hecho un FP de cine. Ha hecho una FP de cine y opina como cinéfilo, por tanto su opinión es automáticamente verdad, porque él es cinéfilo, es el dueño de las películas, que es como se siente mucha gente de muchos de estos fandoms. En Rick y Morty pasa mucho, es decir, dentro de mi Reddit hay un subgrupo de los que se creen dueños de Rick y Morty. Claro, Rick y Morty no es tuyo, como muchos era de Dan Harmon y en realidad una parte de su productora, el resto será de otra gente. Hace unos años hubo un caso además muy simpático, porque era como muy evidente de que no importa tú lo que sepas, tú nunca lo sabes todo, ni siquiera de un fandom enorme como puede ser el de los cómics, porque ya no hablemos de las películas. Que fue el caso de una chica que en un cosplay estaba vestida con lo que tú, sin saber, veías en la foto como una versión femenina del Joker. No Harley Quinn, el Joker pero en mujer. Claro, alguien, pues el típico mensaje de alguien, pues ya estamos con estas tonterías de no sé cuánto, no sé qué, pero no era el Joker. No era una versión femenina del Joker. Es un personaje que existe, de verdad, que se llama Duela Dent, que va por ahí diciendo que ser hija del Joker. Era en realidad una versión más steampunk de ese personaje. Es decir, hay una labor policial de control de lo que los demás están haciendo con tu fandom, porque claro, la idea es que el fandom es tuyo y estos advenedizos están llegando aquí. Y en este caso es que ni siquiera era correcta. Ni siquiera habían identificado correctamente al personaje del que se hablaba. Que es, por supuesto, lo normal. Es decir, es casi imposible saberlo todo. Se da con el fandom de Marvel, por supuesto. Se da con el fandom de DC, que son los fandoms grandes. Y con el fandom de Star Wars es continuo. Ya lo vimos con lo el hemos visto hace poco, 8. ¿no? Con el fandom del Señor de los Anillos. O con el fandom del Señor de los Anillos. Y a mí me han contado que el fandom de las series estas británicas, el fandom de Bridgerton y ese tipo de cosas también. Sí. Yo tengo mi mujer que lo sigue a menudo de forma bastante divertida y me cuenta cosas que funcionan literalmente igual que el fandom de simplemente pues con Jane Austen y cosas así. Y algunas son las encargadas, porque suele ser un fandom femenino en este caso, las encargadas de mantener, ¿no?, el legado de Jane Austen, y si en una serie o en una película alguien sale vestida con una ropa que no es la correcta o con un peinado que no es el que existía en la época de Jane Austen, pues ya directamente pues se lanzan a yugular, hasta el punto que, como tú comentabas antes con lo que le pasó a la chica esta de Star Wars, hasta el punto de, pues eso, en Twitter y en lugares así, estar continuamente mencionando a los actores que participan en alguna serie o a la gente, ¿no?, que participa en una película, para un poco increparles que pues el peinado que sale en Persuasión, que ahora hay una nueva versión en Netflix, por ejemplo, pues no se corresponde con el que sea correcto, y ya pues directamente es trasladado a los infiernos del fandom, y ya esa versión no vale absolutamente nada porque el peinado no es el correcto. Es decir, al final esto es un poco, yo creo que forma parte un poco un poco como ocurre con las religiones, ¿no? Atendiendo, ¿no?, al capítulo anterior, y hay una tradición que mantener y hay unos valores que son definidos de alguna manera por una serie de personas en concreto,
y todo lo que se mueva fuera de esos parámetros, tú mencionabas, ¿no? Ahora mismo el episodio 8 de Star Wars, que fue un episodio que enfadó a muchísima gente y que gustó a muchísima gente. Y enfadó hasta el punto de que la propia productora, ¿no? De Lucasfilm, la propia productora Disney, casi que tiró al director debajo del autobús, como se suele decir, y parecía que el señor había hecho la película él solo a espaldas de Disney. A espaldas de todo el mundo. A espaldas de todo el mundo, sin que nadie se enterase lo que estaba haciendo. Es decir, que hay un buen ejemplo donde podemos ver cómo al final hacerle caso al fandom te lleva a situaciones absurdas, pues como terminó siendo el episodio 9. Que además el episodio 9 es como... O sea, vamos a poner todo lo que pueda contentar al fandom, pero claro, no es mentira, porque no construyes una historia con momentos de contentar al fandom. No, y al final que un poco lo que viene a decir aquí el presidente, la naturaleza del fan es precisamente esa idea de odiar, ¿no? Eso que supuestamente venera. Por cierto, la actriz es Kelly Marie Tran, que como nos hemos referido a ella varias veces, que creo que se tuvo que ir de Twitter, ¿no? Sí, en su momento tuvo que dejar sus redes sociales y tal, porque, bueno, eran unos pesados. Pasó algo similar con la versión de Cazafantasmas con mujeres, y tenemos un ejemplo especialmente gracioso hace poco, que claro, el fandom de Marvel, o una parte del fandom de Marvel, conmocionado por el hecho de que hayan hecho un Hulk mujer. Y tú dices, primero, el personaje existe desde hace 40 años. Segundo, ¿cuál es el problema si se lo inventan mañana? Uh-huh. O sea, tampoco hay ningún problema, no pasa nada. Y luego, lo divertido a mí es la parte... Cuando son fans de los cómics, la parte divertida es ya la muerte no significa nada, ¿no? Uh-huh. O sea, las cosas no significan nada. No hay estabilidad. Todo puede cambiar en la próxima serie, en la próxima película. En este caso, pues resulta que Bruce Banner, pues ahora le ponemos una mujer y entonces no sé qué. Primero, ella es la protagonista de su propia serie, porque claro que es la mejor siempre. Uh-huh. Y segundo, dime que no has leído cómics en tu vida sin decirme que no has leído cómics, porque eso pasa continuamente. Mueren y resucitan los superhéroes como cada semana. De hecho, los de ¿quiénes son estos? Los de Robo Chicken tienen un sketch famosísimo donde están en el funeral de Green Arrow. Y la nueva versión de Green Arrow ya está en el público del funeral. Claro, es que funciona así. Vale, se pone a jugar, porque realmente es un niño, el presidente, con el sable, una vez que está en el despacho Oval. Y, por supuesto, el sable la espada se le vuelve a caer. Perfectamente vertical, que es un rollo que tiene durante todo el episodio, perfectamente vertical. Es realmente increíble que pase 2 veces. No, es que pasa 6. O 7, porque pasa luego con las pequeñas. Y cae vertical, y así que decide hacer lo que haría cualquier hombre de Estado en ese momento, que es acusar a un niño de 14 años de ser el responsable de la destrucción del planeta. Y por supuesto, no hemos lanzado la Casa Blanca al espacio, hasta que se descubre que está en el espacio. Que es donde pasa algo curiosamente simpático del episodio, que es que cuando la familia decide que en vista de que Rick no está disponible, van a encender el robot otra vez. Claro, dice, tenemos The Next Best Thing, ¿no? Tenemos lo siguiente más parecido que tenemos a Rick, pues es un Rick Robot que además es un 22% más agradable, con lo que... Claro. Y el robot, además diciendo, por favor, dejadme morir. Y empieza toda esta parte que remite al episodio de aquel que decía, el de Morty, el Rick Sajero del Morty Miedo, una batalla en la Casa Blanca, en este caso, porque han recuperado, por fin, la espada la recuperan por segunda vez, la recupera el robot de Robo Rick, con lo cual... Y es gracioso porque cuando tenemos otra referencia también, que cuando Morty aparece de nuevo ante el presidente diciendo que ha vuelto, ¿no?, a recuperar la espada, el presidente le dice que tu viaje ya se ha completado, ¿no? Sí, es decir, nuevamente pues tenemos una referencia al viaje aquel de Joseph Campbell en aquel capítulo y nuevamente si mira la estructura del viaje, digamos, que hace Morty, pues nuevamente encontramos exactamente el mismo patrón del viaje del héroe, en este caso encarnado por Morty. Y el presidente pues se lo dice. Pero por supuesto el presidente lo está diciendo por decir. Claro. Está citando Star Wars. Y tenemos el team up súper bonito de Robo Rick con Morty,
pero donde Morty claramente lleva la voz cantante. Y además que el Roborick está continuamente a punto de morir, ¿no? Claro, varias veces. Quiere morir. Está a punto de hacer y él mismo se quiere dejar. No, pero déjame, ¿no? Hay momentos, el momento en el que pasan, ¿no? Por debajo de la puerta, que se va bajando la puerta lentamente, porque no podría bajarse rápido, sino se tiene que bajar lentamente para que te dé tiempo a escapar. Y el pobre robot se queda ahí como diciendo, bueno, ya está, ya tenemos el sable, tú déjame aquí, que ya me muero yo. Y Morty le tira para que no muera. Y es la familia la que, así como en conjunto, la que decide recuperar al robot. Es decir, hay una especie de aceptación ahí de la familia, que es la que toma, y Morty que toma las decisiones, y el que está en la batalla, luego en la zona Star Wars de la Casa Blanca. Que además hay varios chistes con presidentes, pero me encanta que sea Carter el que la construyese. Lo montó, sí. Porque además era el famoso por construir casas para los pobres, ¿no? Sí. Y que Reagan la destrozó, ¿no? O algo así. Después vino Bush y la arregló, ¿no? Le puso la cantina. Sí, le puso lo de la cerveza en la cantina. Pero lo de Reagan por lo de Star Wars, del proyecto Y es todo lleno de parafernalia Star Wars, porque es un fan de Star Wars el presidente, y como es el presidente, lo puede tener todo. Se ha construido la Casa Blanca, una habitación de Star Wars, claro. O sea, tiene su sala de Star Wars. Sí, que es una man cave de presidencial. Claro. Lo simpático es que aparentemente tenían tecnología para construir espadas de luz, todas las que quisieran. Con lo cual no tiene muy claro por qué necesitaba robarle la de Morty. Porque empiezan a aparecer robots que tienen todo tipo de artilugios, por supuesto chistes con el hecho de que no funcionen y cosas así. Sí, claro, porque le pones, es decir, esta manía, ¿no? Un poco de Star Wars que hubo en un momento de ponerle espadas a láser a todo, ¿no? Sacaron primero el Darth Mahul que tenía una espada doble. Después la siguiente, ¿no? Sacaron el robot que tenía ya directamente dos espadas que iban muy rápido. Y aquí sacan un robot con espada en los ojos, lo que significa que no tiene ojos y no puede ver nada, con lo que se carga todo lo que tiene alrededor. Claro, un fallo de diseño un poco grave. Es una batalla además donde Morty está expresando continuamente su independencia absoluta sobre lo que sea que está pasando y el absoluto control que tiene. Hasta que coge la ametralladora Gatling para matar al presidente, que es una ametralladora que lanza espadas de luz pequeñitas. Mata al presidente. No mata al presidente y lo intenta hacer, pero Roborick por fin consigue su deseo. Salva al presidente un poco por ponerse delante del armamento. A mí lo que me ha sorprendido, que veamos aquí ya a Morty ya tan seguro de sí mismo, que mata, que tiene la intención activa de matar al presidente. Es decir, él dispara y no lo mata porque el robot Rick se interpone. Pero su intención era matar al presidente. Es decir, de todas formas, ya hemos visto a Rick. Sí, ya hemos visto a Morty matar, pero digamos, siempre que lo hemos visto matar, claro, siempre que lo hemos visto matar ha sido un poco como reacción a, obviamente, que estaba sufriendo un ataque y iba. Pero aquí es, digamos, un matar allá a sangre fría, prácticamente, ¿no? Porque está el señor en el suelo sin poder, desarmado, y que Morty tenga esa frialdad de disparar contra el presidente dice mucho de cómo Morty es dueño de sus actos y ya no es un ser dependiente de Rick. Es que es además uno de los temas de la temporada y el tema fundamental de este episodio en última instancia. En el primer episodio de la temporada, Morty hace algo similar porque él evita que Rick vaya por Rick Prime, que sabiendo que por supuesto si baja es una trampa, como luego descubrimos, porque Rick Prime se carga al Jerry Cronenberg sin absolutamente ningún problema. Lo hace arriesgándose él mismo. Pues si tú bajas, voy yo y me va a matar a mí también, con lo cual fuerza a la parte de Rick que es amor, que es donde se inicia todo este proceso que llega hasta el principio del episodio del Sol, fuerza a Rick a irse, ¿no? Fuerza a retroceder. Hay una parte donde se podría argumentar que Morty es el responsable de todas las acciones de la temporada en la medida en que él toma decisiones activamente para evitar que cosas pasen o para hacer que pasen. Y podría interpretarse el sacrificio del robot como que me sacrifico para que no dé el paso definitivo. Que claro, en el lore de Star Wars
lo de matar es el punto de no retorno, ¿no? Y por eso el presidente le dice, además, siguiendo la tradición de Star Wars, me tienes que perdonar. Claro. Sí, porque si lo mata, digamos, está entrando en el lado oscuro, ¿no? Que es lo que en el lado oscuro. Y es cuando el robot todo feliz porque lo ha matado, pero resulta que no, que las espaditas están ahí, pero luego empiezan a moverse y él todo feliz. Feliz otra vez con una serie de espadas, que es también muy simpático. Feliz porque lo está matando. Y caen perfectamente verticales y rompen el suelo de la Casa Blanca. También hemos visto al robot, ¿no? Perder la mano, que es una tradición en las películas de Star Wars, donde siempre alguien tiene que perder la mano en algún momento. Sí, se la corta a Jerry, además, que es una cosa muy... Ya se la empieza cortando cuando todo el agujero, todo tal, cómo nos vamos a salvar, el robot sálvate tú, y cosas así. Y interviene Rick, por fin, que hace algo que funciona, que es abrir el portal, traerlo. El presidente, por supuesto, hace como que nada ha pasado, porque es el presidente de Estados Unidos, por supuesto. Puede haber desestabilizado un país entero o provocado una guerra extranjera que más da, ¿no? Sí, pide un Uber y se va. ¿Y se va? Bueno, pide que le pidan un Uber. Que le pidan un Uber, pero como ve que no le hacen mucho caso, pues se van dando y ya se buscará la vida. Y a Rick, muy simpático, le pide otra Casa Blanca. O sea, lo único que le importa de todo el rollo de la Casa Blanca, que es la que debieron de morir muchas personas, es tener su otra Casa Blanca, que supongo que es otra referencia a la Estrella de la Muerte, ¿no? Claro. Y aquí es donde el robot dice eso de que, bueno, todo lo que yo hice es algo que Rick podría haber hecho, ¿no? O que Rick hizo por proxy, ¿no? Claro, es un salto conclusivo, yo creo que obviamente muy de Rick, ¿no? Esta idea de bueno, si Rick ha creado un robot para que os dé un 22% más de cariño, quiere decir que Rick está dispuesto a daros algo más de cariño, aunque sea vicariamente, ¿no? Aunque sea a través de otro ser que en el fondo es igual que él, simplemente con un 22% más agradable. Pero el simple hecho de que haya demostrado ese esfuerzo en un ser tan infame, ¿no? Como Rick, y tan conscientemente, digamos, mala persona, pues que tenga ese gesto de hacer ese robot ya nos está diciendo algo bueno de él, ¿no? Que por lo menos, aunque sea, como tú has dicho, ¿no? A través de un proxy, que sea capaz de hacer eso, nos da una cierta esperanza de que algo de bondad hay en él, ¿no? Es que además dice, Rick me construyó literalmente para hacerte feliz, Morty. Y además sabemos exactamente cuándo fue, porque además se encargan de repetirlo. Teníamos un amigo además que nos estaba comentando que no entendía por qué se repetía tanto, pero claro, es que lo dejan claro, se quieren dejar claro que no fue desde el principio de la temporada, que fue en un momento concreto del episodio anterior. Y por una razón muy concreta. Y que lo que vimos en el episodio de Beastmaster sucedió en realidad, y fue Rick en realidad. Es decir, no quieren borrar el desarrollo de Rick, pero no nos quieren conceder el último paso, ¿no? Y es donde empieza a pasar esta parte que a mí me parece curiosa del episodio, de que cuando Rick invita a Morty a bajar y a unirse a la misión que él tiene. Él quiere capturar a la persona que mató a su familia, no lo puede dejar ir, tampoco se puede dedicarse a amar a la familia que tiene ahora, porque es un hombre obsesionado, es un hombre con un trauma, pero no lo puede hacer solo, porque durante el episodio vemos las consecuencias de que Rick lo haga solo. Claro. Rick es ineficaz absolutamente de hacerlo solo. Es incapaz. Necesita a Morty, ¿no? Y Morty, en cierta forma, necesita un Rick. Por eso va con el Rick Robot a enfrentarse al presidente. Está claro que podría haberse enfrentado al presidente él solo, ¿no? Además, en uno de los capítulos anteriores, de las anteriores temporadas, no recuerdo cuál era, recuerdo que Rick mencionaba que la principal razón por la que Morty iba con él era porque, digamos, su estupidez ocultaba su inteligencia. Sus ondas de estupidez, cerebrales de estupidez, pues un poco camuflaban, ¿no? a su inteligencia. Entonces así los enemigos no le veían venir, ¿no? No le veían venir porque, digamos, estaba camuflado. Claro, aquí ya yo creo que el propio Rick probablemente se dé cuenta es que Morty es más necesario de lo que parece. Entonces ya no es solamente que le sirva para camuflar su inteligencia, sino que es capaz de tomar
decisiones, algunas veces equivocadas, ¿no? Como la de coger la espada, porque obviamente le dicen no la cojas, nos vamos a meter en un problema, y no le hace caso. Pero esa idea de que Morty ya está no a un nivel similar al de Rick, pero sí ha evolucionado lo suficiente como personaje, como ser humano, que ya le aporta algo a Rick más allá de ser una simple herramienta de camuflaje, ¿no? Cuando están el presidente y Morty entrando en la caverna que supuestamente está debajo de todo el complejo de Rick, por cierto que va a ser el comentario tendrá 600 permisos para construir tanto. El sistema de seguridad de Rick identifica en cierto momento a Morty como Evil Morty. Y hay los de Reddit andaban muy, muy confundidos con esa parte, en plan, bueno, es un chiste. Pero hay un comentario ahí sobre la evolución de Morty. Claro, a ver, Evil Morty claramente era increíblemente capaz. Porque no solo logró su plan, sino además lo hizo engañando absolutamente a todos los Ricks que se le pusieron delante. Evil Morty ya demostraba el nivel al que puede llegar un Morty. El potencial de Morty, sí, totalmente. Exacto. Y este Morty claramente se está acercando cada vez más a ese potencial. Es decir, resuelve la misión él solo. RoboRick es su ayudante. Sí. Como era su ayudante. En el anterior, de hecho, lo mencionaban literalmente que había muerto con su ayudante. Por cierto, hace más gracioso el comentario final de RoboRick de que venir al sol es bueno para mis articulaciones, porque no es de titanio, como dice en este episodio. Y entonces, hay aquí la idea de que Rick necesita más, se necesitan mutuamente. Es decir, Morty necesita un abuelo que durante este episodio del anterior lo tuvo en un robot y al final lo acepta como oye, sí, pero que Rick necesita más a Morty de lo que Morty realmente necesita a Rick, y que Rick sin familia y sin su equilibrio, y representado por Morty, es un ser obsesionado que ni se baña, que va en calzoncillos por ahí y que se pasa el día encerrado mirando pantallas y con su obsesión fundamental comiéndole por dentro continuamente. Mientras que aquí, en cierto momento, cuando lo invita a la cámara donde está trabajando la encuentran inicialmente por casualidad, pero al final Rick lo invita a entrar y a participar con él, más en pie de igualdad, ¿no? Más Rick y Morty durante la temporada 7 buscando a Rick Prime. Cualquiera sabe cómo lo haremos, nadie lo sabe, es mentira, lo saben los guionistas, la serie la séptima ya está hecha. Y suelta en un momento dado, quizás intentando mantenernos sanos mientras lo hacemos. Ha habido rants similares al final de otros episodios de Rick y Morty, donde Rick era más mandón, más el jefe. O sea, tú estás bajo mi control, ¿no? Sí, pero yo creo que esa idea de mantenernos más sanos, yo creo que es un poco un buen resumen de toda la temporada, ¿no? Porque los hemos visto durante toda la temporada luchando contra ellos mismos, ¿no? En el episodio de la familia nocturna, lo hemos visto, ¿no? A Morty luchando contra miles de versiones de Morty, ¿no? En el episodio de Roy. Sí. Hemos visto, ¿no? El episodio de Beastmaster, ¿no? Donde era un retrato psicológico, ¿no? Del propio Rick. Entonces, sí hemos visto durante toda esta temporada esa idea de cómo, ¿no? Los primeros 5 o 6 episodios donde no tenían, ¿no? Directamente el portal gun y, digamos, no podían ir a ningún sitio y no podían moverse de la casa. Hemos visto cómo hay una evolución dramática en todos los personajes durante toda esta temporada, ¿no? El episodio de las 2 veces, donde también, nuevamente, había esa relación incestuosa, lésbica, como se llame. Es decir, hemos visto durante toda esta temporada cómo es que los personajes se enfrenten con primero con sus decisiones y que se enfrenten a ellos mismos y que se enfrenten a los temas en familia, ¿no? Hemos visto durante la temporada muchos episodios familiares. Entonces yo creo que por eso tiene mucho sentido esa frase que dice de intentaremos no volvernos locos por el camino, ¿no? Intentaremos ser lo mejor posible y no perder la cordura, porque sí, hemos visto durante toda esta temporada muchos capítulos donde estaban al borde, ¿no? De perder la cordura, pero al final pues todo se terminaba solucionando de alguna manera.
con lo que, bueno, en la próxima temporada pues probablemente los veamos perder la cordura también en más de una ocasión, porque ya nos lo están adelantando, que es probable que ocurra. De todas formas, la familia, es decir, es un proceso de salud mental. Cuando dice healthy, entiendo que se refiere a la salud mental. Es un proceso de salud mental que primero no es de un día para otro, y además no es solo de Rick, porque incluye a toda la familia. Claro, toda la familia es disfuncional y necesita... Rick se aparta en un momento dado, también porque no es capaz en ese momento y sigue con su obsesión. Pero a mí me encanta la idea del equilibrio, ¿no? De que Rick sin su familia tampoco sería capaz. Es que la obsesión lo mataría antes. Que estuvo a punto de matarlo en el primer episodio. Esa es la idea. La idea es que fue Morty el que lo salvó. Es decir, necesita a Morty para que de vez en cuando tire de él y lo saque de su estupor, ¿no? Y entonces hay un mensaje como muy interesante al final, ¿no? Hay una igualdad que nunca había habido entre Rick y Morty, y además teniendo la duplicación que se ha dado a lo largo de toda la temporada. Bueno, ya la duplicación enorme es la de Morty y Evil Morty, porque da a entender un potencial que vemos cómo se va realizando, pero en este episodio está el robot Rick y Rick, que indica también otro potencial. Es decir, si Robot Rick tiene razón, Rick es capaz de ser un 22% más afable. Tuvimos a los dinosaurios, que era otra forma de decir, la inteligencia no tiene por qué ser hijopútica, gilipollas como la tuya. Puede ser una inteligencia amable, afable. Y este distinto juego de duplicaciones que hemos visto, en última instancia, el juego de la identidad personal, la pregunta que hacen al final del episodio es: ¿quién es Rick si no tiene su familia? Claro. Y necesita su familia. El trocito, a Morty, al que se lleva por ahí, pero necesita ese recordatorio también. Porque además el Rick Prime es un Rick sin familia. ¿Es un Rick sin familia? No, lo curioso es que tiene familia. Sí, pero ese Morty es su familia. Sí, pero como no le importa. No le importa. Que es lo que decía Rick además en el primer episodio. Claro, inicialmente fui a vivir contigo como carnaza, pero tú no eres carnaza porque a él no le importa. Claro. Pero si Rick fue a vivir con este Morty como carnaza, ¿por qué sigue viviendo con él? Porque le ha cogido cariño. Porque le ha cogido cariño. Claro. Es decir, Rick necesita un trocito de su familia de llevarse por ahí, y ese trocito de su familia es Morty, que es cada vez más capaz y por tanto cada vez más capaz de controlar a Rick y manejarlo. Porque yo creo que yo creo que se ha visto durante toda la temporada, ¿no? Un poco haciendo el resumen de toda la temporada, que donde hemos visto, ¿no?, al concepto de la familia muy presente en muchos capítulos, donde todos los personajes, ¿no?, actuaban juntos, ¿no? La propia Summer, ¿no?, era casi protagonista, ¿no?, del episodio aquel de Die Hard, y también había un doble protagonismo, ¿no?, entre Morty y Summer, y ahí es donde veíamos a Rick un poco más, a Summer, haciendo ella sus cosas de Die Hard. Esa idea de que la familia es la que mantiene a Rick en contacto con la humanidad, ¿no? Con su parte humana, y que Rick Prime, digamos, esa parte pues ya directamente se ha desconectado totalmente, ¿no? Él ha perdido y se ha convertido en un ser, no diría diabólico, pero sí ya completamente casi una abstracción y ausente, ¿no? De hecho, vemos a Rick Prime como un holograma y lo vemos como objetos abstractos, ¿no? No lo vemos, digamos, en carne y hueso en muchas ocasiones. Y de hecho, en el primer capítulo, ¿no?, el propio Rick Prime hacía el chiste ese de ¿soy yo? ¿Soy un holograma o soy yo realmente? Sí. Es decir, no sabe. Y esa idea de que ese Rick Prime, ¿no?, haya perdido totalmente la desconexión con su familia debido a que su familia en algún otro Rick había muerto, esa idea de que este Rick sea su familia lo que le mantiene, digamos, con los pies en la tierra, y es la que le hace saber sus errores, y es la que le hace un poco pues ser consciente de que dentro de que es uno de los seres más inteligentes de la Tierra, también tiene sus defectos, y son bastante grandes, digamos. Esa idea de que sea la familia la que lo mantiene cuerdo también, porque aquí no mencionaba antes lo de la salud, un poco, como decías tú antes, un poco, sobre todo haciendo referencia a la salud mental,
Pues esa idea me parece muy bonita, de que esa idea de que la familia sea lo que mantiene a este Rick, no convirtiéndose en este Rick Prime totalmente ya ajeno y por encima del bien y del mal. Es muy deliberado, lo vemos inútil a lo largo del episodio, no consigue ni siquiera controlar la espadita que se fabricó. Y además, siempre tuvo una espada de luz. Nunca la compartió con nadie. No tenía que haber ido a buscarla a ningún lado. La tenía él ya en su bolsillo. Y lo vemos desnudo, sin cuidarse físicamente, sin ducharse. Es decir, la obsesión se encierra y la obsesión te lleva a donde no debes y necesitas el contacto con los demás. Contacto que tiene además que ser real, porque en el primer episodio, lo de Diane, claro, es un robot. Claro. Es una voz, una inteligencia artificial, una voz que está diseñada además para torturarle, no para ser compañía. Y luego, cuando se da cuenta de que Rick Prime tiene que haber vuelto a su mundo original, a su dimensión original, y que esa dimensión original es la de Morty. Por tanto, si encuentra a Morty, encuentra a Rick Prime. Y va por esa razón. Pero luego descubrimos que si Morty decide ponerse en peligro y controlar a Rick para obligar a Rick a no morir, Rick no puede evitar haberle cogido cariño a Morty, ¿no? Que hay eso es el mensaje final de la temporada, ¿no? Sí. Yo creo que cierra muy bien esa idea de que hemos visto, ¿no? De los capítulos donde toda la familia permanecía unida y no era Rick el único agente activo en las aventuras, sino que veíamos que el resto de familiares tenían que al menos aportar su granito de arena en ciertos momentos. No, pues ahora solo queda saber qué esperamos de la séptima temporada. Y bueno, y tenemos el tag con Mr. Puppy Butthole. Pero es cierto. Sí, esto es cierto, siempre se me olvida el tag. Donde vemos que ya nos habíamos enterado en la temporada anterior, en el último capítulo igualmente, que le había dejado su novia, ¿no? Su mujer. Su mujer con su niño. Con su niño, se había fugado, se había ido y se había quedado solo y bueno, pues decide... Por culpa de Rick, por cierto, por aquel episodio donde Rick lo obligaba a dejar la universidad. Y lo vemos pues que como todo hombre heterosexual, pues se pone a hacer pesas para, bueno, pues aumentar, ¿no? Su autoestima. Y vemos a un Puppy Butthole pues mazado, ¿no? Con músculos, pero que se pasa cogiendo pesas y se le terminan rompiendo las piernas. Y reclamando que le digan a su muer que la quiere y que, sí, pero que no la llame desde su número, que lo tiene bloqueado. Es decir, que... La gente dice que es Dan Harmon riéndose de su propio divorcio y ese tipo de cosas. Aparentemente tiene otra pareja ahora, con lo cual... Pero bueno, Mr. Puppy Butthole siempre fue... cuando empezaron a hacer los tags a finales de temporada con él, que además se le ve viendo el episodio. Sí. Se le ve terminando de ver el episodio, que siempre se le ve. Por cierto, es un episodio que entra directamente, no hay títulos de crédito. Hay un Rick and Morty con guirnaldas, ¿no? De Navidad. Navideño y nada más. Es muy simpático lo de Mr. Puppy Butthole, porque hace así como el comentario final de cómo interpretar la temporada que acabas de ver. Y en este caso es así como agridulce, ¿no? Porque hay un punto de mejora personal, pero también la obsesión de por qué lo estoy haciendo, ¿no? Que no lo estoy haciendo por las razones correctas, ¿no? Es muy simpático. A mí el personaje me encanta, me gustaría que saliese más, pero pues ya te digo, lo que queda es saber qué planea hacer con la séptima temporada, porque además, como dicen, a lo mejor pasa todo de fondo. Claro. A lo mejor de pronto todo lo de Rick Prime pasó en el sótano ese sin que nos enteremos hasta pasados 7 episodios. Y de pronto salga Rick Prime y luego acaben en la temporada con otra cosa completamente diferente. Me encanta cuando hacen esto, ¿eh? Me encanta cuando acaban la temporada. Bueno, la verdad es que me gusta todo. Me gusta cómo acabaron la temporada la anterior, me encantó, porque además parece que no va a acabar así. Y luego hacen un cambio en medio del episodio. Y esta es que cierra la temporada temáticamente. Además, retomando una cosa que les encanta, que es comentar su propio fandom. Sí. Y, sin embargo, ofrecen otro tipo de episodio, ¿no? Un tipo de episodio más movido, con sus tradiciones. Morty sobreponiéndose a que las figuras paternas resulten ser menos grandes de lo que parecían y este tipo de cosas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Bien, me parece una temporada de las más interesantes. No sé si porque la hemos estado siguiendo con más atención para grabar este podcast y quieras que no, pues
vemos los capítulos más veces que pues lo normal, ¿no? En otras ocasiones cuando yo he ido viendo la temporada, pues a lo mejor la he visto y he vuelto a rever cada temporada pues más adelante, ¿no? Pero aquí, bueno, como hemos estado viendo 2 y 3 veces cada capítulo, pues me ha parecido, la verdad, como hemos ido diciendo, una temporada muy, muy interesante, sobre todo por un poco pues esas temáticas, ¿no? Generales que ha ofrecido. Estaba viendo que en principio, como tú decías antes, la temporada 7 ya prácticamente pues estará escrita y la estará grabando, rodando, dibujando o lo que sea. Y en principio las fechas que plantean son exactamente las mismas las mismas de ahora, ¿no? Digamos como estrenar después del verano. Con lo que, bueno, pues tendremos que vernos dentro de un año para seguir grabando o idear algo entre medias. Yo lo que veo, bueno, tenemos todo... Tenemos 6 temporadas por hacer. 5 temporadas por hacer, es decir que podemos hacer uno cada 2 semanas y cosas para hacer durante el año tenemos. No, aparte que no solo tenemos 5 temporadas, y luego me di cuenta de que están todos estos especiales, pues el hecho con estilo anime. El samurai, el de ¿cómo se llama? El de Summer, su fiesta de pijamas, que está hecho con Claymation, que es súper interesante el episodio. Sí. Yo lo que he notado, viendo algunos episodios anteriores, es que van ganando una densidad temática, en parte por efecto de que una vez que tienes 5 temporadas detrás de ti y un mundo construido, pues es inevitable. Hay conflictos y relaciones familiares, y Rick y Morty no escapa, no pretende escapar de lo que sucedió en el pasado. El mundo Cronenberg, que parecía una cosa de usar y tirar de la primera temporada, se revisitó un par de veces, y las consecuencias del mundo Cronenberg. Hay un cambio, quizás después de lo del desastre de la salsa Szechuan, de mostrar las consecuencias de lo que pasa. O sea, esto no es una simple aventura donde muere gente y no pasa nada porque murieron extras. Este deseo, por ejemplo, de mostrar la vida de otros personajes que pasan por allí, aunque solo te den un vistazo de cómo viven, para crearles densidad a los propios personajes, para decirte, bueno, hemos matado a 20 guardias, pero es que estos 20 guardias son seres humanos también. que tienen su familia, ¿no? Como era aquel guardia de seguridad. Exacto. Yo encuentro menos densos los primeros, no menos interesantes, porque pero son más de la idea. Sí, yo creo que tenían, digamos, como menos responsabilidad, ¿no? Yo creo que aquí que han entendido que pues los personajes tienen que tener un cierto arco de ya sea crecimiento o decrecimiento o simplemente de cambio, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Durante esta temporada con el personaje de Jerry, que a mí me ha parecido uno de los personajes muy interesantes, donde este señor pusilánime con poca personalidad que veíamos, ¿no? Un poco en las primeras temporadas, empieza un poco obviamente él siempre está protestando, ¿no? Él siempre está quejándose de que precisamente de que su familia pues no les quiere suficiente, no le da suficiente cariño y tal. Y vemos cómo en este caso pues su relación con su mujer, con Beth, va teniendo una serie de altibajos durante esa temporada, ¿no? Primero veíamos cómo reaccionaba, ¿no? Ante la reacción de la historia de amor entre las dos Beth, que vemos que tiene una consecuencia, con lo que vemos a Beth, a la Beth galáctica, varias veces pasando tiempo con la familia, con lo que es una más de la familia que va a visitar. Una vez galáctica que consciente de que hay un niño fruto del incesto vagando, ¿no? por el espacio, y como veíamos, ¿no? En el otro capítulo donde precisamente Beth, en el capítulo de Peacemaster, que Beth se ponía muy cachonda con cómo su marido actuaba al derrotar, ¿no? a Peacemaster, y la veíamos realmente excitada ante esa perspectiva con su marido. Es decir, el tema, por ejemplo, el tema del matrimonio, del tema de la relación entre ellos, durante esta temporada ha tenido una cierta evolución, ha tenido un cierto cambio. Entonces, que vayan introduciendo esas ideas y precisamente sean consecuentes de un capítulo para otro con en qué punto se quedaron los personajes de la relación, me parece muy, muy interesante.
que tendría que volver a revisar, yo creo que las has visto ya 3 veces o así, las temporadas anteriores para ver si realmente eso... De todas formas, lo vamos a hacer ahora. Como lo vamos a hacer, nos iremos... la veremos ahora con un ojo analítico diferente para ver un poco qué hay detrás de cada temporada y ver cómo han ido resituando y colocando a los personajes en la situación en la que se encuentran actualmente. Ya te digo, yo tengo la sensación de que las primeras temporadas iban más a por la idea de ciencia ficción llevada al extremo, es decir, la llevamos a sus consecuencias reales, no las consecuencias donde paran las películas, pero como contraejemplo, en la temporada 3 está el episodio de Tales from the Citadel, que es un episodio que dura 20 minutos, que yo cada vez que lo he visto, tú me preguntas cuando termino de ver el episodio, ¿cuánto dura? Y yo te hubiese dicho 1 hora. Porque hay como 1 hora de material metido en un episodio de 20 minutos. Leí el chiste hace un par de días de esta película, como tiene como 2 películas, como 2 cantidades de películas dentro. Y dice, es de Rian Johnson. Vale, ya lo entiendo, ¿no? Sí. Pues aquí pasa un poco igual, ¿no? Es decir, uno podría pensar que las primeras temporadas de Rick y Morty eran más mecánicas y menos de consecuencias, porque por supuesto Rick mataba por ahí y era el guay, porque lo hablamos, era un sociópata que mataba sin pensar, pero ya Tales from the Citadel ya muestra otro tipo de dinámica, de menos de la idea de ciencia ficción, sino cómo usamos esta idea de ciencia ficción para hablar de la relación entre estos individuos, ¿no? El personaje maravilloso, que ya lo mencioné antes, Rick que vivió con su hija feliz y cuyas lágrimas son el ingrediente secreto para construir estas barritas de la felicidad, ¿no? Hay una serie de... Bueno, el Rick policía y el Morty policía, ese dúo, y el propio Evil Morty, que acaba revelándose como alguien... O sea, es este personaje que actúa con una frialdad tan enorme y una determinación tan enorme que sabes que hay algo detrás. Claro, ha tenido que tener un recorrido para llegar ahí. Que no es el simple villano, porque no actúa con locura, no actúa a gritos, no actúa como un villano, no, actúa como alguien que sabe perfectamente cuál es el paso que acaba de dar, cuál es el siguiente paso que tiene que dar y que por tanto hay una razón de fondo que luego descubrimos al final de la temporada pasada. En ese aspecto, pues bueno, Rick y Morty siempre fue un poco así. Rick y Morty lleva 6 temporadas cambiando. Sí. Es la idea fundamental. Hay un núcleo que se conserva donde todo esto era un camino potencial posible y lo estamos siguiendo. Siempre fue así, siempre es diferente. Es mi conclusión final después de esta temporada. Sí, pues una temporada más magnífica con... Yo la he disfrutado como pocas veces. Sí. Precisamente porque, bueno, es un efecto, como tú dices, de tener que pararse a mirarla con más atención, pero bueno, por otra parte, yo me he parado a mirar con atención episodios anteriores y el de los perros, que es uno de mis episodios preferidos, hombre, contiene muchos de estos elementos, pero yo diría que menos densos. Sí. Han aprovechado que tienen 6 temporadas para ir todavía más rápido. Puede ser más telegráfico, porque sabes que tú vas a entender. Sí, porque aquí ha habido capítulos como el de los dinosaurios o el de las historias, ¿no? El de Joseph Campbell, que eran capítulos donde prácticamente cada escena era un statement sobre algún tema o te estaba dando alguna información. Es decir, yo diría que son probablemente los dos capítulos más densos en ese sentido, ¿no? Más densos en el sentido de que proponen una aventura, pero una aventura donde deciden soltar una cantidad de miga relevante. Yo sé, por ejemplo, lo he notado, ¿no? A la hora de tomar apuntes de cada capítulo, que por ejemplo, como he dicho, el capítulo de los dinosaurios o el de las historias de Joseph Campbell tenían una cantidad de... hemos tomado más apuntes que de otros. Es decir, que el de las historias a mí me llevó como 4 páginas de cosas, de cosas apuntadas. No es en sí ya que sea mejor, pero sí ves una intención de soltar una cantidad de temas en una cosa de 20 minutos, pues realmente muy, muy, muy bien pensada. Bueno, yo estoy dándole vueltas a un vídeo, a partir de la escena de los dinosaurios en las Naciones Unidas. Sí. Haciendo todo ese comentario sobre tecnología, que a mí me resulta especialmente interesante, que rara vez se plantea esa opción. Sí, hay muchas ideas.
A mí lo que me gusta de Rick y Morty, en el caso de este episodio, hablando ya del final de temporada, es que siempre logran sorprenderme con el final. Sí. Siempre salen por un sitio donde yo no esperaba. Y yo no Reddit, curiosamente, esperaba que matasen a la red espacial. No sé por qué, estaban obsesionados con que iban a matar a la red espacial. Y a mí me parecía que la gracia de la red espacial era precisamente que salía. Claro. Ella está allí. En realidad no hace nada más que estar allí como cualquiera de ellos. Es una familia, simplemente está. Y en consecuencia con lo que dijo ella, pues volveré de vez en cuando. Sí, y además, claramente se siente cómoda. Están las dos veces, cada una a un lado del sofá, como si quisieran estar apartadas, pero cada una con una tacita de algo caliente y las dos cubiertas por la mantita. Y Jerry aceptando la situación perfectamente. Con total normalidad, viendo Milagro en la calle 34 una y otra vez. Dios mío, por favor. Qué aburrimiento. Yo creo que no la he visto esa película, la verdad. No, yo sí, hombre, sí, es la típica en blanco y negro que yo la vi en la tele en su momento, hombre, claro. Sí, quizás sí me la que no he visto es la segunda. La nueva versión. Sí, una versión de los 90, ¿no? Como así, sí. Sí, la de... ¿Cómo se llama esta chica? La que hacía de Matilda. No. La que hacía de Matilda, no. Sí. Bueno, señor, nos tendremos que volver a ver en el piloto. Sí, pues... Volvemos atrás en el tiempo. Empezamos por el 1 y a ver... Y a ver lo que... A ver, porque son 50 episodios. Nos da para medir... Sí, nos da para llegar al año que viene. Para llegar a la próxima temporada. Muy bien, señor. Pues nada, un abrazo. Un abrazo a todo el que ha llegado aquí y muchas gracias por escucharnos. Y excelente temporada, estoy encantado. Chao. Venga.